Buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos al quinto webinar del CNPie 2026, dedicado a la formulación de proyectos de innovación en proceso de implementación. Un saludo especial a las 16 regiones que vienen trabajando en sus planes de innovación y a los más de 3.000 docentes que han participado en otros webinars anteriores. Iniciamos hoy con un video que refleja el impacto de los proyectos en proceso de implementación y en todo el CNPie. Proyectamos el video, por favor. La educación peruana se transforma desde las aulas. El octavo concurso nacional de proyectos de innovación educativa, organizado por el FONDEP, busca esas ideas innovadoras que están revolucionando el aprendizaje. Desde el 2019, financiamos y acompañamos proyectos que hacen que los estudiantes aprendan, creen y sueñen en grande. Más de 3.000 proyectos reconocidos, miles de docentes innovadores, más de 48 millones de soles invertidos en educación. Y esto es solo el comienzo. En el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa CNPie 2026, las escuelas ganadoras recibirán hasta 20.000 soles para implementar sus proyectos innovadores, asistencia técnica pedagógica y financiera especializada, reconocimiento a todo el equipo. En esta edición, el concurso cuenta con 4 categorías y financiamiento diversificado según categoría. Proyectos consolidados, 20.000 soles. Proyectos en proceso de implementación, 16.500 soles. Proyectos promisorios, 15.400 soles. Proyectos de investigación acción participativa, 10.150 soles. Porque la innovación no es solo un premio, es la oportunidad de dejar huella y transformar la escuela. Tienes hasta el 30 de diciembre para inscribir tu proyecto. Únete a las escuelas que transforman. Juntos hagamos que la educación peruana brille. Conoce más en fondep.gov.p y en nuestras redes sociales. Queremos hoy en este quinto webinar de formulación de proyectos de innovación promisorios dar un saludo muy especial a las regiones que nos acompañan: Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, y a todas las UGELs e instituciones educativas conectadas desde cada rincón del Perú. Su presencia nos motiva a seguir trabajando juntos por la educación educativa. Antes de pasar a exponer, quiero dar unos puntos importantes sobre esta categoría. De los 625 proyectos que serán seleccionados, 270 proyectos seleccionados a nivel nacional serán para esta categoría. Recibirán un financiamiento de 15.400 soles por proyecto. Es ideal para docentes que inician en innovación educativa. Tendrán además un acompañamiento técnico personalizado durante todo el año. Y las inscripciones, no olviden que estarán abiertas hasta el 30 de diciembre. Muy bien, y hoy nos guiarán para contarnos la experiencia Juan Guamán y Carmen Lauro, especialistas del FONDEP, y además estará con nosotros Irene Romero, quien absolverá y acompañará para responder sus dudas. No olviden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Muchas gracias y adelante, Juan. Muchísimas gracias, Sofía. Muy buenas tardes con todos, maestros, maestras. Nuevamente un gusto estar aquí con todos ustedes para poder seguir en este proceso de asistencia técnica, de capacitación, estos espacios informativos para que ustedes tengan claridad de todos los aspectos a considerar en este concurso nacional de proyectos de innovación educativa CNPie 2026. Junto con Carmen el día de hoy y junto con Irene también estamos prestos a poder darles toda la información y a resolver las dudas que puedan surgir en este proceso. Así que comencemos. Hoy nos toca, en este webinar número 5, ver la categoría C. Es decir, vamos a explicarles de la manera
más precisa posible cómo vamos a hacer la formulación de proyectos de innovación educativa cuando son proyectos promisorios de esta categoría C, es decir, proyectos que están en proceso de diseñar, o sea, diseñándose, mejor dicho, ¿no? En diseño. Y por eso el objetivo de este, o los objetivos de este espacio, es que primero ustedes comprendan, como siempre, esta ruta a seguir, estos pasos para formular su proyecto de innovación educativa en esta categoría de proyectos promisorios, siempre alineándonos a las bases del CNP 2026. Y que lo hagamos a través de un ejemplo, que puedan conocer un ejemplo concreto, para que no quede todo en la nebulosa teórica, sino que sepan cómo se tiene que ver ya formulado. Así que empecemos y como con todas las categorías vamos a hacer un repaso breve de lo que es un proyecto de innovación educativa. El jueves pasado, con todas las categorías, hablamos acerca de la innovación y dijimos que la innovación es el resultado de un proceso intencionado. ¿Qué quiere decir? Que no surge de la espontaneidad, no surge de la suerte. Si bien es cierto, las buenas ideas, buenas prácticas, por ahí experiencias positivas pueden surgir de una manera no tan planificada, pero ya el proceso de innovar a partir de esas prácticas sí es algo que debe ser muy bien planificado para que pueda responder a las necesidades, es decir, para que sea pertinente. Y por eso es parte de un ejercicio reflexivo sobre la práctica, ¿sí? Esto es algo sumamente importante, para que a partir de esta reflexión, esta toma de conciencia sobre lo que hay que mejorar, lo que hay que innovar, y esta mirada de en dónde tenemos que hacer esos cambios, se puedan incorporar las metodologías, estrategias, procedimientos que tengan este valor agregado, esa originalidad, que ayude a tener impacto en los resultados de los aprendizajes, así como también en la práctica docente y en la cultura escolar y la gestión. De esta manera podemos tener un proyecto que realmente tiene una trascendencia, un impacto importante, un resultado que no solamente se limita al aula. Y de esta manera también podemos involucrar a más personas para que puedan hacer este proyecto sostenible a través de la sistematización de esta experiencia, gestionando el conocimiento que se va produciendo y generando una red que pueda dar ese soporte para la continuidad del proyecto. De esto hablamos cuando hablamos de la innovación educativa. ¿Y por qué es tan importante que nosotros innovemos en las escuelas? Muy, muy importante, primero porque nos ayuda a transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacerlo evolucionar. Nosotros vemos cómo el mundo va cambiando día a día. En los últimos años incluso hemos visto cambios muy drásticos, dramáticos, críticos en la sociedad, en el mundo, en la cultura, en la política, en la economía, en la tecnología. Y nosotros no podemos ser ajenos a esos cambios y la educación, el proceso educativo no puede ser ajeno a esos cambios. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ir transformándose y cambiar lo que era una tradición a unas nuevas formas, nuevas experiencias que apunten a las competencias que el mundo demanda de los niños, niñas, adolescentes en nuestras escuelas. Y de esta manera es justamente como vamos a poder colocar a los estudiantes al centro, porque esta innovación no la vamos a hacer nosotros, ¿no? De manera asistencial a los estudiantes, sino que les damos a ellas las herramientas para que sean agentes de cambio en este proceso de innovación, que estén involucrados como protagonistas, no como actores secundarios, sino realmente como los que van a gestionar ese cambio. Y ese cambio que va a impactar en su proceso de aprendizaje, desarrollando sus competencias, a su vez también tiene un impacto en el entorno y las personas. Y esto es lo poderoso de la innovación, porque puede permitir que el estudiante realmente se convierta en un agente de cambio, no solo de su propio perfil, de su propia persona o de su familia, sino alrededor, escuela, comunidad y en general toda la sociedad. Así que es por eso que es tan importante la innovación y por eso es que este concurso busca impulsarla para que todos y todas ustedes, maestros y maestras, puedan tener la oportunidad de innovar y tener el apoyo necesario para hacerlo. Por tanto, ¿cómo surge un proyecto de innovación? Para resumirlo, partimos de un problema que vemos que tiene un impacto en los aprendizajes y buscamos darle vuelta planteando objetivos viables, seleccionando una metodología, una estrategia, un procedimiento que tenga un valor agregado en este proceso de aprendizaje y que pueda generar esos cambios que queremos ver.
que responda a las necesidades y a los intereses de los estudiantes. Y vamos a implementar estrategias para hacer que estos cambios sean sostenibles a partir de la participación y la reflexión constante de los actores. Este es un resumen de la ruta de innovación que nosotros queremos generar en cada una de sus escuelas a partir de este concurso, a partir de los proyectos que les pedimos que formulen y postulen en el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación. Ahora, estamos hablando en este caso de la categoría C, los proyectos promisorios. Y en esta categoría se evalúan 6 criterios: la intencionalidad, la originalidad, la pertinencia por un lado, y por otro lado la participación, la reflexión y la sostenibilidad. Entendiendo que son proyectos que al estar en diseño, si se dan cuenta, no tenemos el criterio de impacto porque no les vamos a pedir resultados de un proyecto que todavía está en diseño. Pero sí les vamos a pedir que ustedes nos digan qué estrategias van a utilizar para poder fomentar la participación, fomentar la reflexión y para hacer sostenible el proyecto. Es decir, pensando en el futuro de la implementación del proyecto. Así que esa es la diferencia principal que tiene con las demás categorías. Ahora, ya entendiendo estos criterios, pasemos directamente a ver cómo caracterizamos el problema o el desafío de un proyecto. Y como en todas las categorías, igual aquí, vamos a ver esta diferencia entre un problema y un desafío. Muchas veces estas situaciones se presentan incluso conjuntamente, pero hay que tener claras las diferencias. Un problema es una situación que tiene un efecto negativo muy visible en los aprendizajes, en general en la vida de los estudiantes, en el contexto de la institución probablemente, en los procesos, y puede ser causado por algo que esté interno a la institución o externo a la institución. Ese es un problema, algo que está tirando para abajo, ¿verdad? Algo que se genera un impacto negativo. Sin embargo, un desafío no necesariamente tiene que ser, no va a ser una situación que esté mal, que tenga una connotación negativa o que se vea que se está generando un desmedro en algún aspecto del aprendizaje del estudiante. Probablemente más bien sean situaciones que están funcionando bien, pero que podrían funcionar mejor, que tienen oportunidad para desarrollarse y crecerse a partir de uso de nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas metodologías, etc. Entonces, ese es el desafío, ¿de acuerdo? Y para poder comprender ya sea el problema o el desafío, debemos tener una secuencia lógica que nos permita hacer una buena exploración del problema y caracterizarlo profunda y rigurosamente, comenzando por identificar cuál es el problema a partir de una observación atenta. Observar el entorno, observar los estudiantes, observando su entorno, observándose a sí mismos, a su comunidad, las dinámicas que se puedan dar, recopilando datos de distintas fuentes, no solamente de lo que nosotros creemos que es el problema, va a permitir identificar el problema. Y haciendo un doble clic a cada uno de estos aspectos, es decir, profundizando en este análisis, va a permitirnos ya no solamente identificarlo, sino entenderlo, definirlo, desmenuzar el problema para poder comprenderlo. Una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de formular proyectos, no solamente en el ámbito educativo, pero en este caso, en el ámbito educativo, sucede de que queremos saltar rápido a la solución, pero no entendemos bien el problema. Y el no entender bien el problema y todas las aristas, todos los factores, todas las situaciones que están involucradas, los aspectos involucrados, los factores que puedan estar generando ese problema, la solución que planteamos, al ser superficial, no termina resolviendo o contribuyendo significativamente a la resolución de ese problema. Incluso a veces puede terminar perjudicando más lo que estamos observando. ¿Por qué? Porque no entendimos bien el problema. Entonces, el ejercicio de identificar y profundizar en la comprensión del problema es crucial para que el proyecto plantee alternativas de solución efectivas, analizando las causas y también evaluando el impacto o las consecuencias de este problema o desafío. Y para eso, en la redacción, no basta con que listemos la problemática, hay que analizar las causas desde distintos ángulos, hay que ser claros, precisos, recordando esa consistencia que tiene que haber en la argumentación y evitando la redundancia, la repetición, teniendo claro que hay que sustentar con evidencias, se les va a pedir evidencias, no solamente basta con hacer afirmaciones. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, en mi comunidad sí, se ha incrementado o los niños no se están alimentando bien y están teniendo problemas por no alimentarse bien. Perfecto, esa es una afirmación, pero ¿qué me hace saber, o sea, cómo yo sé que los niños están teniendo problemas
debido a que no se están alimentando bien. Yo puedo simplemente hacer esa afirmación sin sustento, o puedo decir, de acuerdo a un informe del Centro de Salud, se ha incrementado el número de casos de enfermedades alimentarias en niños de 5 a 10 años. Eso es una data que tiene un sustento, y si adjunto el informe, estoy teniendo la evidencia clara de esa información. Ya no solamente estoy enunciando, dando una afirmación sin sustento. Y además, analizar el problema considerando fuentes cuantitativas y cualitativas de esta información. Para eso, como les dije hace un rato, en esta primera parte no pensemos en la solución todavía. Eso suele pasar mucho, que nos apresuramos, nos emocionamos y queremos rápidamente decir la solución. Ya tengo la solución. No, aquí más bien la solución dejémosla a un lado, porque esa solución incluso podría cambiar. Esa idea que yo tengo para solucionar algo podría ser totalmente distinta cuando comprendo mejor el problema. Aquí es importante entender el problema, sus causas, sus consecuencias, desmenuzarlo bien. No salten rápidamente hacia la solución, ¿ok? Tampoco listemos la problemática sin considerar evidencias, como ya lo hemos dicho, hay que tener sustento de cada cosa que digamos, y además no se trata de describir la historia de la institución, de la comunidad, del contexto. Ustedes van a tener un límite de caracteres para poder caracterizar el problema, por tanto, tienen que también colocar información clave, información que sea relevante. No van a colocar toda la historia de la institución, tienen que colocar la información que realmente va a aportar en la comprensión del problema. Así que veámoslo en un ejemplo, y para esto comencemos mirando qué nos pide la ficha descriptiva y la rúbrica de las bases de este concurso para esta categoría. En la categoría C de proyectos promisorios, nos piden caracterizar el problema o el desafío del proyecto, describiendo las causas, las consecuencias, cómo se alinean con las competencias, cómo esto tiene un impacto en la mejora de la práctica docente, de la gestión. Nos dan incluso las recomendaciones para las evidencias y nos dan la extensión máxima para la caracterización. Y fijémonos que en la rúbrica, el primer criterio 1.1 tiene de 12 a 15 puntos si logramos el nivel excelente. Así que es a donde debemos apuntar. Esto es lo que se nos pide. ¿De acuerdo? Y en función a eso, trasladémonos durante un momento a una institución. Este es un ejemplo hipotético, pero que nos va a ayudar a entender bien cómo vamos a empezar la formulación. Problemas de salud mental en niños y en adolescentes que han tenido educación virtual durante la pandemia del COVID. Es algo que no ha sido ajeno. De hecho, a pesar de que el caso este es hipotético, el que estamos planteando, esta realidad o esta información es parte de la realidad. Sabemos que esto no estamos inventándolo. Cerca del 30% de menores de edad en riesgo de presentar dificultades socioemocionales debido a la pandemia. Parece muy lejana la pandemia, pero no fue hace más de un par de años que terminó esta situación tan grave a nivel mundial y que nos afectó a nosotros y a nuestros niños. Y fíjense cómo el MINSA presenta un plan de salud mental en tu cole. O sea, se está tomando también medidas porque se están identificando para este año y el siguiente. A partir de eso también podemos buscar estudios, como por ejemplo el que hace la Pontificia Universidad Católica del Perú, en coordinación con la Fundación Coopere de Infancia. Y fíjense, esta dato interesante, desarrollo socioemocional de niños de 18 meses a 6 años, y podemos ver cómo el 25.3% de niños está en riesgo de que su desarrollo socioemocional esté afectado. Y podemos ver también otros indicadores que nos dan cuenta de cómo la salud socioemocional puede tener un impacto, puede haber tenido o ha tenido un impacto negativo a raíz de la pandemia y de otras situaciones, de otros aspectos. ¿Ok? Aquí tenemos estos indicadores. Trasladémonos hasta Apurímac. En Apurímac, por ejemplo, tenemos esta información en una noticia de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. Se hizo una mesa de diálogo en donde niños, niñas y adolescentes van a destacar la importancia de la salud mental en el plan de trabajo que se haga con instituciones educativas y en general con niños y niñas de la región. Y además ya hay también acciones de la Dirección de Salud de Apurímac estableciendo distintas iniciativas para fomentar la salud mental. La salud mental y el bienestar socioemocional de niños y niñas está en la agenda, entonces es un punto importante y es un punto que nos declara una necesidad de intervenir, una problemática, algo en lo que podemos hacer un cambio y podemos innovar para poder solucionar la problemática. Si nos trasladamos hasta Chalhuahuacho, en Apurímac, podemos
caracterizar una problemática en una institución educativa inicial, multigrado, en Chalhuahuacho. Se hizo un diagnóstico participativo en el primer trimestre del año escolar y ¿qué se evidencia? Niños y niñas presentan dificultades para reconocer, expresar y regular sus emociones, y esto afecta su convivencia, disposición para el aprendizaje y vínculo con el entorno escolar. Es algo que hemos observado. Entonces, a partir de aquí, justamente se nos está pidiendo caracterizar. Vamos a caracterizar esta situación. ¿Ok? Hemos definido aquí, ya vimos lo anterior, la institución, describimos un poco del contexto, hablamos de la institución educativa inicial multigrado, ubicada en Apurímac, un entorno rural. Se habla acerca de las dinámicas de inmigración estacional, ausencia parental, sobrecarga doméstica. Esto no es casualidad, estamos hablando del contexto y entendiendo bien cuál es el contexto en el que se está dando el problema. ¿Okay? Hay una población infantil vulnerable, alta dispersión geográfica y limitada infraestructura pedagógica, donde la escuela cumple un rol protector frente a la escasez de recursos afectivos en el hogar. Este párrafo de 5 o 6 líneas es importante para entender el contexto y a partir de ese contexto empezar a identificar la problemática. Como podemos ver en el segundo párrafo, que se identifica una problemática persistente vinculada al bienestar socioemocional. El diagnóstico, como les mencionó en la diapositiva anterior, evidencia que estos niños, niñas presentan estas dificultades en el reconocimiento, expresión y regulación de sus emociones. ¿Y esto relacionado a qué competencias? A las competencias de construir su identidad, asumir una vida saludable, saludable en términos de salud mental, y en la convivencia y participación democrática en búsqueda del bien común. Vemos cómo en esta formulación, que ojo, aquí lo estamos haciendo de una manera resumida, esto es un extracto de lo que ustedes tienen que hacer, porque ustedes tienen hasta 3.500 caracteres para hacer esta caracterización. De todas maneras, en este pequeño extracto ya tenemos una descripción del problema y de cómo se está vinculando con el entorno, con los estudiantes, con los aprendizajes, con las competencias. Profundizamos en este análisis sabiendo que el problema está relacionado a estas competencias, estas 3 que he mencionado, y podemos ver las causas, ¿no? ¿Por qué estos estudiantes están teniendo estas dificultades en la expresión de sus emociones, en la regulación, y cómo esto se está relacionando a esta problemática de las competencias en las que tienen dificultades, como construir su identidad, asumir una vida saludable, convivir y participar democráticamente? Las causas: escasa disponibilidad de espacios físicos y pedagógicos para promover calma y juego simbólico, limitada formación docente, sobrecarga emocional. Podemos aquí listar muchas otras causas también según nuestro contexto. Y hacia adelante, las consecuencias. Esto produce en los niños conductas de retraimiento o impulsividad o desregulación, dificultades para establecer vínculos positivos, baja participación en actividades expresivas y colaborativas, y muchas otras consecuencias más también que podríamos identificar. De esta forma vamos caracterizando el problema y entendiéndolo mejor. Aquí podemos ver entonces las causas y consecuencias que mencioné hace un rato en el árbol de problemas. Y algo muy importante es que nos hace afirmar que hay un problema. ¿Se acuerdan que hablábamos de las evidencias? Pues es lo que nosotros también debemos presentar. Yo no solamente digo, mira, los niños están teniendo dificultades para reconocer. Presento evidencias. Tengo aquí la evidencia cuantitativa. 68% de estudiantes muestran conductas de retraimiento e impulsividad. ¿Cuál es la fuente? Registros de observación docente de este año, ¿verdad? O del año 2026, por ejemplo. Estamos proyectándonos, ¿no? 22% solamente el 22% participa activamente en dinámicas comunicativas. 74% de docentes se siente poco preparado para acompañar procesos socioemocionales en una encuesta interna realizada. También hay una fuente sobre las familias. 81% de familias reconoce que sus hijos enfrentan estrés emocional por migración estacional, ausencia parental o sobrecarga doméstica. Y además tenemos evidencia cualitativa, en donde, por testimonios de los docentes, mencionan ausencia de espacios seguros para la calma de sus niños y niñas en las escuelas. A partir de las bitácoras, las familias valoran a la escuela como espacio protector, a través de entrevistas. Entonces, podemos aquí echar mano de las distintas fuentes de información, y por eso es que les recomendábamos hacer una observación muy atenta y muy rigurosa del problema. Todavía aquí no hemos pasado a la solución, si se dan cuenta. No hemos hablado acerca de qué vamos a hacer. Estamos entendiendo el problema. Estamos entendiendo el problema central, el contexto, las causas, la evidencia que nos dice que existe ese problema. Y para esta evidencia y sustentarla, ustedes, cuando tengan que adjuntar documentación para sustentar la necesidad de la intervención en el problema, puedo adjuntar los registros de observación docente, listas de cotejo, encuestas a docentes, encuestas familiares, bitácoras,
portafolios y otras fuentes que me den información sobre la problemática. No olviden que esta documentación ustedes van a tener que adjuntarla en este primer apartado. Hasta aquí entonces hemos caracterizado el problema. Como les mencioné, no hemos hablado todavía de ninguna intervención, no hemos pensado en la alternativa de solución, hemos entendido el problema. Si en el siguiente apartado vamos a pensar en lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a formular los objetivos. Y es aquí donde pensamos en cómo darle vuelta al problema, en cómo revertir esta situación y pensar en el cambio positivo. Porque los objetivos no son otra cosa que pensar en la situación ideal, esa circunstancia que espero lograr, ese cambio positivo que va a beneficiar al estudiante y a su entorno. Y por eso es que cuando formulemos un objetivo hay que tener en cuenta esta estructura. Un verbo en infinitivo porque los objetivos declaran acciones. Los cambios se dan a partir de acciones. Por tanto, comenzamos con un verbo en infinitivo, ar, er, ir, expresando una situación positiva que se desea lograr, conectándolo con los aprendizajes y considerando el contexto y las acciones que se van a alcanzar. Como un ejemplo de la estructura que tenemos acá, comenzamos con un verbo que luego tendrá la competencia, la población estudiantil, ¿verdad? Y la estrategia o metodología innovadora. En este caso, el verbo siempre va a estar al comienzo, pero las otros componentes pueden estar en distinto orden. Lo importante es que estén. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Y para redactar este objetivo, algo que nos va a ayudar es pensar en estas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿En quiénes? ¿En dónde? ¿Y cómo lo quiero lograr? ¿De acuerdo? Y algo muy importante es que para todos los proyectos les planteamos a todos los docentes que postulan su proyecto que formulen sus objetivos siguiendo esta metodología, que es muy usada en empresas y organizaciones para poder tener objetivos efectivos, objetivos inteligentes, como se les llama. Los objetivos SMART. La metodología SMART plantea 5 características que debe cumplir todo objetivo para poder ser efectivo. Primero, que sea específico, es decir, que sea con el detalle adecuado para poder comprender lo que se quiere lograr, que sea medible, que tenga un parámetro para poder definir si se cumple o no se cumple el objetivo, que sea alcanzable de acuerdo a los recursos y al contexto, tiene que ser algo ambicioso pero realista, o sea, que realmente podamos lograrlo, y también que sea relevante, es decir, que tenga un impacto, que esté conectado con el interés de las personas involucradas, principalmente estudiantes. Por último, que considere un tiempo para el cumplimiento, el plazo. Si yo no considero el plazo para el cumplimiento objetivo, es como si no estuviera planteando un objetivo. ¿De acuerdo? 5 características que debemos ver cumplidas. Así que vamos a verlo en nuestro ejemplo. Ya hemos caracterizado el problema y ahora vamos a formular los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Aquí van a obtener hasta 8 a 10, hasta 10 puntos pueden obtener si logren el nivel excelente. Y en este caso, no olviden que el objetivo lo formulamos utilizando o considerando los criterios de la metodología SMART, teniendo hasta 1500 caracteres para lograr. Para el caso de nuestro proyecto, como ejemplo, la situación que se está dando en Chalhuahuacho, yo planteo un objetivo general que es desarrollar las competencias, construir su identidad, asumir una vida saludable y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común en los estudiantes de la institución educativa inicial multigrado de Chalhuahuacho, región Apurímac, mediante la estrategia que se llama Mi Rincón Tranquilo, un espacio de calma, juego simbólico y expresión emocional durante el periodo de marzo a noviembre de 2026. Es específico, estoy dando bastante detalle de lo que se va a hacer. Es medible, estoy planteando que se va a implementar una estrategia específica, ¿ok? Que es el espacio de calma. Estoy planteando la métrica que se va a colocar. Estoy planteando también que es realista o perdón, ¿es alcanzable? Sí, es alcanzable, pensando en estudiantes del nivel inicial que puedan implementar ese tipo de proyecto, completamente viable también. Es un proyecto relevante, se conecta con las competencias, construye su identidad, asume una vida saludable, convive y participa democráticamente, y considera un tiempo, define que esto se va a dar entre marzo y noviembre. Al ser el objetivo general, ese es el periodo en el que se tiene que cumplir este objetivo. Pero además de estos 5 criterios del SMART, de la metodología SMART, vemos cómo tenemos la estructura que habíamos comentado. Un verbo en infinitivo al inicio, en rojo, en verde las competencias bien explicitadas, en amarillo la población a la que está dirigida, en azul la estrategia o metodología innovadora y en morado el plazo de cumplimiento. Este es el objetivo general.
Ahora, pensando en los objetivos específicos siguen casi las mismas reglas, ¿verdad? Porque igual deben tener esta estructura, deben cumplir con los criterios SMART y además, algo muy importante es que están concentrados en los estudiantes. Siempre pensemos los objetivos específicos como acciones que van a realizar los estudiantes, porque finalmente, algo que dijimos al comienzo sobre la innovación educativa es que los que protagonizan este proceso de innovación son los estudiantes. Por tanto, los objetivos específicos tienen que ser acciones que realicen los estudiantes, ¿sí? No el docente, no los directores, no la comunidad. Claro que como parte de la condición de estos objetivos puedo colocar el trabajo con docentes, con comunidad, con entorno, perfectamente, pero el verbo principal tiene que dar cuenta de acciones de los estudiantes. Por tanto, fíjense cómo tenemos aquí que van a hacer los estudiantes al comienzo o como un primer objetivo específico. Identificar sus emociones básicas mediante actividades lúdicas, narrativas, registrando al menos una autoexpresión semanal en el Rincón de Calma, entre abril y octubre de 2026. Tenemos la estructura del verbo, las competencias, la estrategia, el plazo. Como ya aquí pensamos en los estudiantes, ya no colocamos explícitamente que van a ser los estudiantes porque todos los objetivos específicos están relacionados a los estudiantes. Pero ¿podría colocarlo? Sí, podría colocarlo para que quede aún más explícito. Así como ese, todos los demás objetivos están orientados a acciones de los estudiantes, considerando el verbo, las competencias, la estrategia y el plazo. Recuerden que cuando coloco lo de las competencias, no es que necesariamente nombre la competencia explícitamente, sobre todo en los objetivos específicos, sino que es una parte del objetivo, ¿sí? Una frase que dé cuenta de, ya sean conocimientos, habilidades o actitudes, que son las dimensiones que se busca desarrollar para lograr competencias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me refiera a esos conocimientos, habilidades o actitudes que están involucrados en los objetivos, estoy conectándolo con las competencias. Bien, entonces, hasta aquí hemos hecho la primera parte de caracterizar la problemática y a partir de esa problemática caracterizada, formular los objetivos. Ahora le doy el pase a mi compañera, mi especialista Carmen Lauro, para que nos pueda contar a partir de aquí cómo vamos a formular la alternativa de solución. Carmen. Gracias, Juan. Buenas tardes con todos, maestros y maestras que están conectados en esta transmisión. Efectivamente, vamos a entrar a un punto importante, que es el segundo criterio, que es la alternativa de solución. Adelante. Cuando planteamos la alternativa de solución, debemos tener presente 4 cosas importantes que ya lo hemos estado desarrollando, que es, en primer término, identificar cuál es la estrategia más pertinente y cómo vamos a diseñarla para responder al logro de esos objetivos. Además, cómo vamos perfilando ese sentido innovador de la estrategia, ese valor agregado, y cómo detallamos el procedimiento de este planteamiento, así como ver su pertinencia hacia las necesidades del estudiante, sus intereses también, y cómo se acomoda al contexto de la institución educativa. Adelante. Ya, por favor. Bien, la estrategia innovadora es y puede ser una propuesta original, pero también puede ser una adaptación creativa de otra que ya existe. Ambas tienen que orientarse al cambio y a la mejora de los procesos educativos, entre ellos el aprendizaje, la práctica del docente, la gestión escolar. Y obviamente en esta estrategia innovadora lo que vamos a valorar mucho es el valor agregado que vamos a plantear en el momento de proponer. Tiene características de estrategia innovadora y los que vamos a diseñar por primera vez, debemos tener en cuenta que cuando planteamos la estrategia tenemos que dar la mirada al problema y al objetivo del proyecto, porque tenemos que plantear una propuesta que me permita la solución del problema, pero también el lograr el objetivo del proyecto. Esta estrategia o solución innovadora obviamente cuenta con antecedentes y hay que investigar cuáles son estos antecedentes. Debe cumplir con ese criterio tan importante de ser original o que desea también una adaptación de algo que ya existe, pero como se viene diciendo, con un valor agregado. Pero sobre todo debemos ver que esta propuesta que estamos planteando sea viable y también sea sostenible en el tiempo. Debe permitir el desarrollo de las competencias de los estudiantes y
debe responder también a los enfoques que están planteados en el currículo nacional. El valor agregado es un elemento importante en esta propuesta, porque en el valor agregado se ve el potencial innovador de lo que estamos proponiendo. Y por tanto, este potencial debe ser único, pero diferente a otros que ya han sido planteados. Es como que el sello personal de la propuesta que estamos perfilando y que nos va a permitir lograr el objetivo del proyecto. Para darle mayor peso a esta propuesta, darle mayor sustento, es importante la revisión bibliográfica. Es importante la búsqueda de evidencias o fuentes bibliográficas o algunas experiencias que ya se han desarrollado anteriormente. Esta búsqueda nos va a permitir darle mayor sustento. Vamos a ver a través de un ejemplo. Adelante. Bien, cuando describimos la propuesta o solución innovadora, debemos tener en cuenta dos indicadores. En primer lugar, y vamos con el primer indicador, la descripción de qué trata esta metodología o estrategia innovadora, ¿no? Sobre el proyecto que estamos implementando, pero sobre todo ver de qué manera esta propuesta que estamos haciendo ayuda y favorece al logro del objetivo del proyecto. Si esto lo hacemos bien, vamos a obtener 10 puntos. Vamos con el ejemplo, adelante. Este es un ejemplo y todos los ejemplos son referenciales. No podemos pretender que aquí estén todas las características, pero sí nos puede permitir hacer una reflexión. En la primera parte, y obviamente estamos con el tema de las competencias socioemocionales, la estrategia que están proponiendo en esta institución, que se llama el Rincón Tranquilo, aparentemente es solo un nombre, pero si lo conocemos más a fondo, y los maestros nos hacen conocer, es un espacio en el que se ve la calma, en el que se puede dar una expresión emocional, ¿no? Y es en aulas de educación inicial. Pero en este mismo rincón, que le llaman así los maestros, se hace el uso pedagógico del juego simbólico, la autorregulación emocional, y los niños aprenden la convivencia democrática como ejes articuladores del bienestar infantil. Pero señalan ellos que el valor agregado de esta propuesta que están planteando es que existen espacios de calma no solo como ambientes físicos, sino que este espacio se convierte en un entorno afectivo que ellos han diseñado, ¿no? Y cuando hablo de ellos, es los propios estudiantes, donde ellos pueden identificar sus emociones, expresar libremente sus emociones y aplicar rutinas de autorregulación. Interesante para niños del nivel inicial. Y los siguientes párrafos dan un mejor sustento de lo que consiste la estrategia, pero aquí siempre la recomendación es buscar antecedentes y un buen soporte para fundamentar mejor lo que estamos planteando. Entonces podemos decir que en esta primera parte está directamente vinculada a los objetivos del proyecto, también promueve el desarrollo de competencias, ya estaban señaladas en el objetivo, e integra metodologías activas, promueve también la participación colaborativa y se conecta con el contexto. Y como estamos viendo, señalado de otro color, está mostrando el valor agregado que de alguna manera está explícito en esta explicación. Bien, vamos con el siguiente indicador. Para esto tenemos 3.500. Ahora es el momento de detallar, y esto también nos piden, el procedimiento metodológico, y para eso vamos viendo de que cuando detallamos el procedimiento metodológico debemos describir de qué manera se realiza la ejecución de la metodología, qué acciones vamos a realizar, qué recursos vamos a utilizar y con qué herramientas e instrumentos nos vamos a valer para desarrollar cada acción. Además, cómo participan los diferentes actores, pero aquí el principal actor es el estudiante. Y verificar si las acciones que estamos proponiendo son realmente viables. Adelante.
Algunas recomendaciones para redactar, pero algunas de ellas ya se han mencionado. No basta con mencionar de manera general de qué trata el proyecto. Hay que hacer una descripción detallada. Y en esa descripción detallada hay que establecer un orden. Especificar los roles, ya lo hemos dicho, de los actores que participan. ¿Qué recursos estamos utilizando? Si esta innovación se puede adaptar, ¿no? O es realmente una innovación original y que se sustente en marcos pedagógicos vigentes. Esto es importante porque esto le va a dar mayor respaldo a lo que estamos proponiendo. Siguiente, por favor. Vamos con el ejemplo de cómo esta institución describe el procedimiento metodológico y aquí hay que tener bastante, digamos, observación a este indicador porque esto vale 20 puntos y hay que seguir lo que nos dice la rúbrica. Vamos con el ejemplo. Adelante. Bien. El equipo de maestros han planteado 4 procesos, 4 hitos en el desarrollo de su procedimiento metodológico. El primero, y ojo que estamos con niños de inicial, dice, reconozco mis emociones, e incluso le han puesto plazos, de abril a mayo. Eso quiere decir que hasta mayo los niños establecen el reconocimiento de sus emociones. Esto se está vinculando con el primer objetivo específico que se ha planteado. Pero lo fundamental aquí es que este proceso de reconocimiento es liderado por el propio estudiante. Y aquí él se va a convertir en un explorador de su propio mundo interior. Para ello, participa en círculos de diálogo donde va a compartir sus vivencias. Lidera la dramatización de sus emociones para sentirlas y entenderlas. Y utiliza diferentes herramientas en las que se puede destacar la ficha de emociones, los pictogramas, las tarjetas, etc. El siguiente hito es creamos nuestro rincón de calma. Miren, primero han hecho el reconocimiento de sus emociones y luego vamos con la creación del rincón de calma. Y esto lo hacen entre los meses de mayo y junio. Esto se relaciona específicamente al objetivo número 2. ¿Y cuál es el rol que asume aquí el estudiante? Actúa como arquitecto de su entorno de regulación emocional. Él toma decisiones fundamentales sobre su diseño y funcionamiento y lidera todas las sesiones de diseño utilizando un torbellino de ideas, ¿no? Y finalmente establece los acuerdos de uso que ellos mismos se comprometen a respetar y utiliza para esto diferentes herramientas. Vamos al hito 3 y al hito 4. A la siguiente lámina. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Está el hito 3 y 4. Bien, una vez que han realizado el hito 1 y 2, estamos en el hito 3. Ya aquí los niños expresan lo que sienten y lo que viven, y esto lo hacen entre los meses de julio y septiembre. Pero ¿cuál es el rol principal del estudiante? Asume el rol de ser un artista y narrador, porque utilizando diversas formas de cómo él se puede expresar, procesa y comunica sus emociones y experiencias de vida. Él es el protagonista en los juegos libres, desde que simboliza hasta que resuelve los conflictos. Él dibuja, él manifiesta sus expresiones, sus emociones bajo diferentes medios y utiliza para esto diferentes herramientas, como por ejemplo su portafolio emocional. Y luego concluyen en la cuarta etapa, que es el cuidado, cuidamos el espacio juntos. Y esto ya va en los últimos meses de septiembre a noviembre, donde esto básicamente se relaciona con el objetivo 4 y cada hito se está relacionando con un objetivo específico. Pero en esta fase final el estudiante es el actor principal que pone en práctica todo lo que ha aprendido. Y qué importante es esto, demostrando su capacidad para autorregular sus emociones y convivir de una manera empática. Imagínense si esta práctica no solamente fuera en estos estados iniciales, sino esto se podría ir desarrollando en la primaria, en la secundaria. Imagínense cuán valioso sería este aprendizaje para los estudiantes. Y por esto que han perfilado los docentes, se podría establecer los siguientes rasgos, que está directamente vinculada a los objetivos y competencias señaladas, que describe con precisión y orden, porque marca 4 hitos las etapas del proyecto,
pero sobre todo destaca la originalidad y la pertinencia del uso de herramientas y técnicas, pero sobre todo del rol que está asumiendo el estudiante, y muestra en cada proceso el valor agregado explícito, generando impacto en el aprendizaje, que son los rasgos que nosotros debemos de tener en cuenta en el momento que describimos el procedimiento. Algunos que están escuchando podrán decir, pero yo lo puedo mejorar de esta manera y yo lo puedo mejorar de otra manera. Se trata de ello, que cuando se presenta un ejemplo, no lo tomemos como un modelo, sino como un aspecto sobre el cual podemos reflexionar y podemos mejorar. El siguiente, por favor. El siguiente criterio es la pertinencia. Y las imágenes que estamos presentando, vamos con las imágenes, Juan, vamos con las imágenes. Quizás las imágenes que estamos viendo se nos es familiar, ¿no? Muchas de ellas, porque la pertinencia tiene que ver con esto que estamos observando. Adelante. La pertinencia, que es un criterio importante que se va transversalizando también en los proyectos, es cuando nosotros, en el momento que estamos formulando el proyecto, pensamos en cuáles son los intereses y necesidades de la comunidad educativa, pero principalmente cuáles son las necesidades e intereses del estudiante y cómo la propuesta se va relacionando con el contexto cultural, social, lingüístico de toda la comunidad educativa. Es importante también recordar, adelante, cuando hablamos de pertinencia, que estos 4 aspectos surge de necesidades reales y contextualizadas. Impulsa a partir de ellos las competencias del currículo. Esto conlleva a mejorar la práctica del docente, pero también la gestión de la escuela. Y genera, finalmente, y debe generar aprendizajes que sean realmente significativos. Siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones podemos dar a la luz de la pertinencia? Yo me voy a centrar en la parte última, que cuando vamos redactando este criterio debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué necesidad concreta estamos atendiendo? ¿Qué competencias estamos desarrollando? ¿Qué cambios se está generando en la práctica del docente y las prácticas de gestión? ¿Y cómo se adapta al contexto en el que se ubica la institución educativa? Siguiente, por favor. Hay un tema importante que ustedes lo van a ver en el indicador y que se refiere a la adaptación o a la relación con el contexto desde la equidad. Y todos alguna vez hemos encontrado este término y cuando vamos redactando el proyecto debemos tratar y debemos tener en cuenta que el proyecto se debe adaptar al idioma de los estudiantes, a la cultura local, a cómo se mueven las familias, a cómo son sus dinámicas, sobre todo también a la participación de los estudiantes, ¿no? Con diferencias. Inclusión de saberes comunitarios. Por ejemplo, hay proyectos que incorporan los saberes ancestrales y la accesibilidad a los materiales y espacios, pero que esto sea para todos los estudiantes. Siguiente, por favor. Vamos con el ejemplo de pertinencia. Para esto tenemos que redactar 2 indicadores. El primero está relacionado justamente a lo que estábamos hablando. ¿De qué manera tu proyecto responde a los intereses y necesidades de la comunidad educativa? Y el otro es cómo el proyecto se viene adaptando a los contextos, al cultural, al social y al lingüístico. Vean que nosotros tenemos que leer cada indicador. Y ahí están los puntajes que podemos acumular y la rúbrica nos está mostrando cómo van a ser evaluados. Siguiente, por favor. En cuanto al primer aspecto, nos dice identifiquemos cuáles son las necesidades e intereses y cómo el proyecto está respondiendo a ello. Aquí tenemos a nivel del estudiante, a nivel del docente, a nivel comunitario, pero también a nivel institucional. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo este proyecto se responde un poco a la necesidad del estudiante? Porque el haber identificado un problema de identidad, un problema emocional en el estudiante y de convivencia, es una necesidad que hay que atender, porque ahí se está generando el problema. Y de la manera como atendemos a estas 3 competencias, estamos respondiendo a esa necesidad que tiene el estudiante. Y ahí están justamente
mencionaba las competencias a las que estamos atendiendo. Y eso es una necesidad que el estudiante está, digamos, evidenciando. Pero no lo hacemos de una manera convencional. Estamos para ello articulando el juego simbólico, la autorregulación emocional y la convivencia democrática mediante una creación participativa de espacios de calma. Miren cómo se atiende aquí la necesidad del estudiante, que son esas tres competencias, pero de una manera diferente. Igual sucede en el caso del docente. El docente tiene una necesidad de ir mejorando su práctica pedagógica, su práctica de planificación. Y ellos van integrando el bienestar socioemocional como un eje transversal, promoviendo el uso de portafolios emocionales, rúbricas de convivencia y estrategias de acompañamiento efectivo. Muchas veces los docentes quieren solucionar este problema emocional en los estudiantes, pero no saben cómo hacerlo, y esa es una necesidad del docente. Y vean cómo este proyecto ayuda también un poco a acompañar al docente en cubrir esta necesidad de cómo hacerlo. Igual podríamos mencionarlo a nivel institucional y a nivel comunitario. Ahí tienen el ejemplo. Siguiente, por favor. El siguiente indicador de este criterio ya nos reta a ver cómo toda esta propuesta va respondiendo también, porque eso dice el indicador, cómo el proyecto se adapta a cada uno de los contextos, cultural, social y lingüístico. Entonces, la adaptación al contexto cultural. Este proyecto reconoce y valora las formas locales de expresión emocional, el juego simbólico como práctica ancestral y la escuela como un espacio protector frente a la fragmentación familiar. Miren, toma como referencia este contexto cultural para poder ir perfilando la propuesta. Y lo mismo sucede en el contexto social, porque se promueve la participación activa de la familia. Pero no solo la familia, sino los saberes locales, las autoridades comunales, en el diseño y validación de esa propuesta que este proyecto le llama como rincón de calma. Y es así como se va adaptando también o toma en cuenta el contexto social. Y el contexto lingüístico también importante, en este caso el proyecto, ¿no? Considera que la lengua materna predominante en la zona es el quechua y trabajan a partir de este contexto lingüístico. Y viene también la perspectiva de equidad, y también se adapta a las condiciones materiales de la escuela, con lo que cuenta en la escuela, evitando el uso de recursos costosos o tecnológicos que no están disponibles. Y aquí si hay una asignación y una subvención a los que ganan, entonces tenemos que pensar en que lo que compramos en bienes y en los servicios que contratamos realmente deben ser útiles para todo este proceso, para poder poner en marcha esa propuesta o solución innovadora. Porque si lo direccionamos hacia ello, entonces va a ser bien invertido la subvención que se les asigna a los colegios que ganan. Siguiente, por favor. De la pertinencia ya nos vamos a otro criterio, que es la participación, y esto es algo muy fundamental, porque los proyectos que ganan y se presentan 15 o 20 participantes o docentes, no todos llegan a la meta final. Qué importante aquí es la participación de la familia. Ahora yo sí les pongo en reflexión quiénes nos debemos presentar al concurso. Hay muy buenos proyectos en todas las regiones. Pero si nos presentamos 15 docentes, los 15 docentes tenemos que hacer la implementación del proyecto. No podemos en el camino dar la espalda al proyecto y solamente dejar a cinco docentes que continúen con la propuesta. Y ahí entra a tallar mucho la gestión del director, el apoyo del equipo directivo, para que los maestros se sientan respaldados en continuar y cada vez esta propuesta hacerla más institucional. Y la pertinencia, más que la pertinencia, aquí es la participación, es justamente el involucramiento de todos los actores. Docentes, equipo directivo, estudiantes, padres de familia, porque solo así, solo si nos comprometemos, entonces nos apropiamos y hacemos legítimo la metodología que estamos aplicando. Siguiente, por favor. Es importante recordar estas preguntas, quiénes deben estar comprometidos desde el inicio. Y esto lo planteamos a nivel de preguntas de reflexión. ¿Quiénes pueden aportar recursos, saberes
o acompañamiento y quienes están directamente involucrados en las actividades del proyecto. Adelante con la siguiente presentación. Aquí es importante definir, por tanto, el rol que debe cumplir cada uno. El director tiene un rol específico. El docente también tiene un rol, el estudiante, el padre de familia, el aliado estratégico. Porque si todos conjugamos en roles claves, entonces vamos a dar, digamos, el soporte que necesita la estrategia o el proyecto para que se ponga en marcha. Siguiente. El ejemplo de participación. Aquí hay solo un indicador. Y es bien claro este indicador. Identifica a todos los actores claves que van a hacer posible el desarrollo del proyecto y describe, ¿no?, la participación activa y vamos a hacer explícito la acción del procedimiento metodológico y cuál va a ser el rol que va a cumplir cada uno de ellos. Siguiente, por favor, vamos al ejemplo. Bien, aquí estamos definiendo las responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del estudiante, del docente, del director y del docente que también moviliza el proyecto y es un factor clave de cambio? El estudiante, por ejemplo, no voy a leer todo, pero sí, sobre todo voy a resaltar lo que el estudiante puede tener como responsabilidad. Por ejemplo, involucrarse, sobre este ejemplo, ¿no? Involucrarse de manera honesta y constructiva en los círculos de diálogo y las dramatizaciones. Eso es importante, que el estudiante asuma un rol importante y activo dentro del desarrollo del proyecto. Pero yo voy a decir que el estudiante es el protagonista del desarrollo emocional, basándome en el ejemplo, utilizando el docente de tutoría, o sea, su docente aquí va a ser tutor, guía y un recurso de apoyo, pero es él el que va a ser el protagonista de todo este proceso. Igual, el docente de tutoría tendrá un rol porque es el que va a apoyar el desarrollo de los círculos de diálogo, realiza seguimiento, coordina con las familias, participa en cada uno de los hitos que se han planteado más atrás. Igual el equipo directivo. Ellos son los que van a participar y van a tener responsabilidades a nivel de la gestión, como por ejemplo incorporar el proyecto en el proyecto educativo institucional, en el plan anual de trabajo. Son quienes hacen el monitoreo para que las acciones que se están llevando a cabo se pongan en marcha y realmente se estén cumpliendo. Y participan activamente en todos los hitos. Sobre todo aquí ellos mencionan en el 2 y 4. Y el docente es el actor principal también de cambio. Él es quien coordina la implementación, facilita las actividades de reconocimiento emocional y todas las actividades propuestas, sistematiza las evidencias, promueve el protagonismo del estudiante y participa activamente en todos los hitos. Esto es importante, definir los roles de todos quienes podemos participar. Y aquí están los roles de la familia, de los saberes, de los sabios locales, de los equipos de acompañamiento. Siguiente, por favor. Y finalmente, faltan 2 criterios, es la reflexión. No sé si aquí te puedo dar pase, Juan, para que tú presentes ya la reflexión y Claro. el criterio de la sostenibilidad. Bien, aquí me quedo. Gracias. Adelante, Juan. Gracias, Carmen. Se me escucha bien, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces. Últimos 2 criterios. Esta categoría tiene estos 6 criterios, ¿sí? Que es muy importante que podamos ver cumplidos para poder tener un proyecto formulado con la calidad necesaria. Para hablar de la reflexión, justamente es de manera proyectiva. Como yo, desde este diseño de mi proyecto, estoy planificando qué estrategias estoy pensando implementar para poder generar esa reflexión. Y la reflexión es ese proceso sistemático, participativo e iterativo. ¿Qué significa que sea iterativo? Que se da de manera cíclica varias veces, que no solamente se da de forma aislada, sino que es continuo porque retroalimenta el trabajo que se va haciendo para poder mejorarlo. Entonces, este análisis continuo de la experiencia, de la práctica, de las cosas que fueron bien, de las cosas que no fueron tan bien, de los aprendizajes, esa es la reflexión. Y en realidad el aprendizaje, si somos rigurosos, en nuestra mente, en nuestro cerebro, se da a partir de la reflexión. Las experiencias por sí solas
no necesariamente generan aprendizajes significativos. La reflexión es la que le otorga ese significado. Así que tengamos muy en cuenta que este proceso reflexivo va a permitir ese análisis de lo que funciona y no en nuestro proyecto, nos permite a partir de esto tomar mejores decisiones para poder mejorar, cambiar, evolucionar lo que estemos haciendo. Y también va a fortalecer la colaboración porque no es una reflexión que parta de un solo actor, no solamente lo van a hacer los estudiantes, sino que tiene que ser un acto del docente, del equipo gestor, de la comunidad y de todos los actores involucrados. Y para poder describir estos mecanismos o estrategias de reflexión, podemos mencionar espacios como reuniones mensuales de los equipos, asambleas, las técnicas o herramientas que usemos como portafolios, diarios de campo, listas de cotejo, los espacios de retroalimentación. Y la idea es explicar cómo estos espacios van a permitir ese ajuste del procedimiento, esa toma de decisiones y ese fortalecimiento de la cultura de mejora continua que esperamos tener en nuestro proyecto. Así que si lo vemos en nuestro ejemplo, en este criterio hay un solo indicador que justamente tiene que ver con describir estos mecanismos que voy a implementar, que yo pretendo implementar en mi proyecto para promover estos espacios de reflexión. Son 5 puntos que suman también a su puntaje final como proyecto. Y tienen 3.000 caracteres para hacerlo. Aquí, por ejemplo, para el proyecto que tenemos con los niños de Chalhuahuacho, en Apurímac, vemos cómo se establecen círculos de retroalimentación docente que van a ser mensuales, asambleas de aula con estudiantes quincenales, reuniones de validación con familias y sabios locales que van a ser bimestrales, paneles de seguimiento institucional trimestrales, incluyendo a la UGEL. Entonces, podemos, y aquí, estos solamente son ejemplos, pero ustedes podrían establecer muchas otras acciones que van a ir fomentando esa reflexión, esos momentos de sentarse a pensar de manera retrospectiva sobre lo que viene pasando o lo que venimos haciendo como equipo del proyecto para fomentar la mejora continua. Eso es con respecto al criterio de reflexión y finalmente pasamos al último criterio que es la sostenibilidad. ¿Cómo sustentamos, cómo formulamos y argumentamos nuestra propuesta para la sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como esa característica del proyecto que lo va a permitir mantenerse en el tiempo, tener continuidad sobre los cambios y el impacto que vaya logrando? Un proyecto sostenible es un proyecto muy valioso porque va a permitir que el impacto no sea aislado, no sea pasajero y esto genera pues un resultado exponencial en los aprendizajes, en la gestión y en todos los aspectos de la gestión institucional en general y pedagógica y comunitaria. Entonces, garantizar la sostenibilidad es un aspecto sumamente crítico para cualquier proyecto y obviamente en los proyectos de innovación educativa también lo son, porque son los mecanismos que nos van a permitir dar continuidad, dar difusión y hacer replicable la experiencia. Y si lo vemos en nuestro ejemplo, aquí tenemos un criterio que tiene 2 indicadores específicos. El primero de ellos es la descripción de las estrategias que voy a desarrollar para que se asegure esa viabilidad del proyecto, para que permanezcan las mejoras en el aprendizaje, en la gestión, en todos los puntos. Y por otro lado, también la descripción de la pertinencia de los bienes y servicios que el proyecto va a demandar para poder garantizar esa sostenibilidad de la intervención. Tenemos aquí hasta 25 puntos que podemos obtener porque este es un criterio muy importante. Recuerden, la sostenibilidad es crítica para todo proyecto. Si lo vemos en nuestro ejemplo, tenemos también para lo que hemos planteado ya como un proyecto en diseño, un proyecto promisorio, en donde tenemos los espacios de calma, en donde van a estar involucrados comunidad, docentes, directivos, estudiantes de distintos niveles. Para dar sostenibilidad a nivel del aprendizaje, se va a tener con los estudiantes un portafolio emocional continuo, con los registros del uso del Rincón de Calma como una estrategia ya que va a permanecer, parte de la metodología de todo el año y de todos los años. En la práctica docente se está incorporando en la planificación semanal este Rincón de Calma. Y además, las actividades de autorregulación, juego simbólico, van a ser parte de las sesiones de tutoría para que sea algo también sostenible. Y en la gestión escolar, capacitación a docentes sobre el tema de acompañamiento emocional, evaluación formativa y diseño de espacios efectivos, junto con la UGEL también, y se va a incorporar en el plan de mejora de los aprendizajes. Con la comunidad, tanto educativa como local, se va a establecer espacios de colaboración
con materiales accesibles para que, con las familias en principio, para que pueda reforzarse lo que se viene haciendo en casa, se haga, perdón, en el colegio o en la escuela, se pueda replicar en la casa. Y con los sabios también para que ellos puedan aportar las narrativas y prácticas culturales que enriquezcan estos espacios o rincones de calma. Entonces, y el último se va a sistematizar con un informe técnico, con evidencias y aprendizajes y recomendaciones para las futuras versiones del proyecto. Entonces, son estrategias que yo puedo plantear ustedes como creativos y originales, como docentes que conocen también el contexto y que tienen muchas buenas ideas, podrían plantear muchas otras formas de darle sostenibilidad a este proyecto. Finalmente, para este proyecto tenemos este ejemplo de cuadro que se les va a pedir a ustedes, en donde describan bien los componentes, que en este caso es los bienes o servicios, la denominación del bien o servicio, la cantidad, la unidad de medida, el precio unitario, el subtotal, y sobre todo este aspecto que es la descripción de la utilidad de este bien o servicio. Cuando ustedes elijan lo que van a adquirir con la subvención que ganen, si es que finalmente logran ese financiamiento, tienen que ser bastante rigurosos en definir cómo va a aportar este bien, cómo va a aportar en principio este bien o este servicio, primero al logro de los objetivos del proyecto, cómo va a aportar al desarrollo de las competencias y por qué motivo, cuál es la necesidad de comprarlo y en esa cantidad, por qué tengo que comprar 10 y no 1 o no 20, ¿de acuerdo? ¿De qué manera? Entonces, esa descripción también tiene que ayudarnos al sustento pedagógico y a la descripción de la utilidad. Y es así como terminamos la formulación de nuestro proyecto, en este caso, un proyecto promisorio. Para resumir, no olvidemos entonces que un proyecto promisorio tiene todos estos criterios que vamos a evaluar. La intencionalidad, en donde caracterizan el problema, formulan el objetivo general, la originalidad, donde evaluamos la metodología y el valor agregado de la metodología o estrategia innovadora, y también ese procedimiento metodológico ordenado, secuencial, ¿sí?, específico y estructurado. En el criterio de pertinencia vamos a ver cómo ustedes sustentan esa conexión del proyecto con los intereses y necesidades del estudiante y la comunidad educativa y con los compromisos y las competencias, la gestión, los aprendizajes, así como la adaptación a los contextos del estudiante. El criterio de participación, en donde van a ustedes identificar los distintos roles de los distintos actores involucrados en el proyecto, la reflexión, en donde tienen que describir las estrategias que van a ustedes implementar en el proyecto para generar una reflexión continua y la sostenibilidad, en donde plantearán las estrategias para hacer sustentable, que se continúe el proyecto, que permanezca en el tiempo, y en donde también definirán qué bienes y servicios van a utilizar y por qué van a solicitar estos bienes y servicios para la implementación del proyecto. Ustedes van a tener también una ficha, un ejemplo de las fichas descriptivas. Entre ellas tienen este ejemplo en particular, en donde está toda esta información, ya no resumida, sino ya completa, cumpliendo con los caracteres que se exigen en cada apartado. Esto se les va a compartir para que ustedes lo tomen como un modelo. Sin embargo, aquí hago algo muy importante, hago mención a algo muy importante señalado por el especialista Carmen Lauro, que es: estos ejemplos son referencias, ¿no? Pero no tienen que ser exactamente iguales las formulaciones que ustedes hagan. Más bien, ustedes tienen que darle su valor agregado en base a su contexto, a sus ideas, a su propia creatividad y originalidad. Entonces, busquemos eso. Los ejemplos que se van a compartir, que sean puntos de referencia para saber de dónde puedo partir, pero con toda confianza, y en realidad lo que esperamos que ustedes incluso mejoren estas versiones, ajustándolos a su realidad y pensando en nuevas ideas realmente contextualizadas en su institución. Así que ahora les toca a ustedes formular la ficha descriptiva de sus proyectos promisorios para poder innovar en sus escuelas, maestros y maestras. Y no olviden entonces formulen la primera versión de su ficha descriptiva. No tengan temor en ya descargar y empezar el trabajo para que puedan ya ir generando las ideas que luego podamos revisar. Revisen las grabaciones, los tutoriales, los ejemplos que se les va a compartir, que se les ha compartido también ya. Y cuando tengamos ya las asistencias técnicas, ya van a poder llegar con material elaborado que podamos revisar y ajustar, y para que no partan de cero en esas asistencias. Así que les toca a ustedes
hacer esta formulación, estimados maestros y maestras. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Carmen. Y creo que ahora pasamos a las preguntas, así que le doy el pase a nuestra colega el especialista Irene. Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Para eso voy a compartir mi pantalla. He estado revisando algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Muchas gracias a los maestros y maestras por haber participado con sus preguntas que nos van a ayudar a todos. Bien, tenemos una pregunta formulada por una docente. En una institución educativa integrado, ¿puede un docente coordinador pedagógico del proyecto postular en varios proyectos de innovación educativa promisorio, ya sea para el nivel primaria y secundaria? De acuerdo a las bases y tal como lo están visualizando en la pantalla, vamos a encontrar la respuesta en la página 20 y en la página 26 de las bases. En el caso de EBR y en la etapa regional, una institución educativa podría presentarse hasta con 3 proyectos, uno por cada nivel educativo. En el caso de EVA y de EVE, solo un proyecto por modalidad. Ya para la etapa nacional, y eso está acá explícito en esta parte B, ya de la página 26, en el que dice que es un solo proyecto por institución educativa. Eso sería para la etapa nacional. Bien. La segunda consulta. Por favor, en el proyecto de investigación-acción, ¿debe haber implementación o ejecución? ¿O queda solo como una investigación? ¿Podría aclarar al respecto? Esa información la van a encontrar en la página 19, tal y como la están leyendo, pero voy a solicitar a Carmen Lauro, que es experta en esta categoría, para que pueda ampliar la respuesta. Adelante, Carmen. Gracias, Irene. La pregunta es muy interesante. Dice, requiere, y aquí en las bases dice que estos proyectos requieren de un alto compromiso reflexivo y participativo de los actores educativos. Se requiere asegurar mecanismos institucionales para respaldar la implementación de la investigación. Lo primero que nos están diciendo en las bases es que hay que generar condiciones para desarrollar este proceso de investigación, para asegurar la aplicación de los resultados en propuestas de acción concretas y promover un sistema de gestión continuo, de conocimiento continuo, iterativo y abierto que incluya a la comunidad educativa y local. Pero la pregunta nos dice, ¿no? ¿El proyecto de investigación-acción debe haber implementación o ejecución? ¿Ya? A ver, en un proyecto de investigación-acción hacemos un diagnóstico y elaboramos nuestro plan de acción. Luego ejecutamos el plan de acción, luego hacemos un recojo y análisis de la información de ese plan de acción y finalmente hacemos una reflexión. Y sí, efectivamente, hay proyectos que se presentan en esta categoría y ya tienen esa acción desarrollada, esa acción que están proponiendo. Y esto es mejor, pues porque le da más tiempo para hacer el recojo y análisis de información. Pero ¿qué sucede? Que un proyecto gana y no tiene todavía la ejecución de la acción, porque sobre eso va la pregunta. Entonces, ahí tendrán un tiempo prudente para para hacer la ejecución de la acción que están proponiendo y luego hacer el recojo y análisis de información. Pero en este momento que estamos postulando, debemos preocuparnos en plantear un proyecto de investigación-acción que sobre todo sea consistente, porque ya la pregunta está más orientada al después que gana. Pero cuando yo postulo, hay que perfilar un proyecto de investigación-acción que sea coherente. Por eso es que en este proceso, en esta categoría, hay un criterio que es la consistencia. Es decir, establecer una buena relación entre el problema, la pregunta principal, las preguntas secundarias, el objetivo principal, los objetivos secundarios, la metodología que estamos proponiendo y todo el proceso que viene después, incluyendo la planificación de las acciones. Porque lo que se busca es que una investigación, cuando gana, ya esté debidamente consistenciada.
Y en eso hay que sumar los esfuerzos para que en esta categoría podamos presentarnos con un plan de investigación bastante consistente según los criterios que nos piden las bases. Eso sería, estimada Irene. Muchas gracias, Carmen. Y recordarles también que el día de mañana se va a ampliar más sobre el tema porque mañana tenemos el webinar dirigido justamente a la categoría de proyectos de investigación acción participativa. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, una consulta. En esta categoría, se refiere a la que estamos el día de hoy tratando, que es la de promisorios, ¿la población es con todos los estudiantes o solo con un grado? La respuesta la pueden encontrar en las páginas 17 y 18. No sé si Juan me quiere ayudar ampliando esta respuesta, por favor. Gracias, Irene. Sí, en realidad va a depender mucho del proyecto que ustedes deseen plantear. Como se ha mencionado en webinars anteriores, el impacto va a depender de cómo ustedes plantean la metodología. Pueden enfocarse en un solo grado, una sola aula incluso, pueden enfocarse en varias, si es que hay todo un equipo que quiere trabajar, pero la idea es que eso puede estar bien delimitado en su formulación. Y algo bien importante es que obviamente ustedes, si plantean trabajar varios grados con varios estudiantes, van a tener también que definir, sustentar cómo va a implementarse esa metodología de manera colaborativa. Los proyectos de innovación buscan justamente también salir de la forma tradicional de ver la educación, ¿no? Nosotros estamos con esa mirada todavía de un profesor con su aula y solamente trabajamos aquí nosotros y trabajamos los cursos de nuestro grado y con los estudiantes no vemos a nadie más. Y justamente la mirada de la innovación es que la escuela es un espacio en donde se puede generar muchos aprendizajes de interrelación. Sin embargo, esto tiene que ser algo metódico, ¿no? Tenemos que definir desde la metodología cómo se va a trabajar con los estudiantes de estos distintos grados, cómo se van a involucrar los distintos docentes, la gestión, cómo se involucrará la comunidad. Mientras eso pueda estar bien sustentado, porque en varios de los apartados, en este caso, no se pide el sustento en la metodología o no se pide el sustento porque todavía no se ha proyectado, no se ha implementado, ¿verdad? Pero sí en la caracterización y si es que el proyecto finalmente es financiado y se desea continuar, que es lo ideal, en futuros años también se va a tener que mostrar los resultados en distintos grados. Entonces, desde el diseño deberíamos nosotros establecer una metodología que permita que se asegure esa implementación en distintos grados. Es más, es mejor, es mucho más, tiene un valor más agregado si es que yo logro integrar distintas áreas, distintos grados. Finalmente, el aprendizaje en la vida real y cotidiana es así, y la innovación busca salir de lo tradicional. Es eso, así comenzamos todos los webinars, mencionando qué es innovación. Y justamente decimos que es salir de lo tradicional, ¿no? No quedarnos con el esquema de un docente, un aula. La idea es que estudiantes, docentes, equipo gestor, comunidad se involucren en el aprendizaje. Así que los animamos incluso a que pueda ser así. Sin embargo, háganlo de una manera muy metódica y ordenada porque la innovación es un proceso intencionado. Muchas gracias. Adelante, Carmen. Sí, bien interesante lo que nos dice Juan, pero la decisión es de la institución que postula, ¿no? Así como lo ha dicho Juan, pero hay que pensar bien luego, porque si gano y he puesto todo el nivel secundario, ¿no? Que es viable, entonces tenemos que estar preparados para mostrar resultados de todo el nivel secundario. O sea, hay que pensar e hilar fino en el momento que nos presentamos, porque muchas veces por la pasión que tenemos o nos apasionamos con el proyecto y decimos incluso a nivel primario y secundario, y en el camino los profesores, digamos, no implementamos todos y ahí no tenemos los resultados más que solo de un grado. Entonces pensemos bien las condiciones, por eso que se habla de la viabilidad de la propuesta. Y pensemos bien, y cuando nos presentamos 15 o 20 docentes, ahí es rol de los directivos y de todos los docentes también comprometernos. Porque si una institución se presenta con la idea de que lo van a desarrollar en todo el nivel secundario, pues ahí están asumiendo que todos los docentes del nivel secundario se tienen que comprometer.
en la implementación del proyecto. Y al final, los resultados también tenemos que darlos a conocer en todo el nivel. Y generalmente en la práctica eso no ocurre. Ahí reflexionemos bien porque esta es una pregunta muy interesante, pero básicamente más de reflexión de la institución educativa que va a postular. Eso, Irene. Muchas gracias, Carmen y Juan, por las respuestas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué puede adquirir computadora, laptop para cumplir con el propósito del objetivo? En las bases, en la página 67, ustedes van a encontrar el anexo número 4, la información al respecto de lo que están solicitando, pero también recordarles que el día jueves 20 de noviembre vamos a tener un webinar especial con las orientaciones para que puedan identificar los bienes y servicios. Recordándoles que todos los bienes y servicios adquiridos en el marco del proyecto, del financiamiento del proyecto, tienen que servir para su implementación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Buenas tardes. Hay un esquema para el proyecto. Para este proyecto en específico, que es de proyectos de innovación educativa promisorios, van a encontrar la ficha descriptiva en la página 60. Corresponde el anexo 12, proyecto de innovación educativa promisorios. Finalmente, tenemos esta pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo se hace con el conteo de caracteres, por favor? Es una pregunta de forma, pero con gusto la atendemos. Ustedes, cuando están trabajando la ficha descriptiva en Word, van a poder encontrar en la parte inferior, como está indicando la flechita, un numerito que dice 481, 1, 2, 3 palabras. Cuando dan clic, va a salir un cuadrito y en ese cuadrito ustedes van a poder ver los caracteres con espacios y sin espacios. Teniendo en cuenta los bases, sería con espacios. Entonces, Carmen, adelante para poder ampliar un poco sobre el tema. No, está muy bien, Irene, lo que has precisado, pero también en la barra superior también hay una opción para contar los caracteres, ¿no? Pero directamente donde tú lo has señalado se puede contar los caracteres. Eso nada más, Irene. Muchas gracias, Carmen. Esas han sido todas las preguntas el día de hoy, agradeciéndoles a todos por su participación. Voy a dar el pase a Sofía Maya. Adelante, Sofía, para el cierre. Voy a dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir? Sí. Bien, entonces vamos a proceder al cierre el día de hoy. Voy a estar a cargo del cierre, agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia y recordándoles que el día de mañana tenemos también a las 4 de la tarde el webinar número 6 y en esa oportunidad vamos a tratar acerca de los proyectos de investigación y acción educativa. Muchas gracias a todos por su participación.